Ok, entonces, hoy es una lección de repaso. Estaba diciéndoles, entre hoy y mañana está disponible el quiz. Segundo. Está disponible el quiz, entonces decíamos del capítulo 1, es sobre todo conversión de unidades. Es como lo más importante matemáticamente hablando. El capítulo 2 sí se lo trae un poco más, ¿verdad? Fue lo que vimos el viernes pasado. Ahí teníamos entonces el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Esto es velocidad constante. Y ahí teníamos una ecuación, posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo, ¿verdad? Y lo importante era eso, la velocidad es constante, y entonces si la velocidad es constante, tenemos esta ecuación. Y el otro tema que se lo trae un poquillo más sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí la aceleración es constante. Y eso nos daba 4 ecuaciones. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Hay otra que decía que la posición final va a ser igual a la posición inicial más 2, no, más tiempo dividido entre 2 por la suma de las velocidades. ¿Okay? Y la última de las ecuaciones tenía las velocidades al cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 por la aceleración por el cambio de la posición. Cambio. Ok. Que este es el temilla que podría traérselas un poco más porque habíamos visto que hay que escoger cuál ecuación usar, ¿verdad? Habían pistas para ver cuál ecuación usar, ¿verdad? Cada ecuación, tenemos 6 variables en total y en cada ecuación al menos una falta, ¿verdad? Ya sea la aceleración que no está presente, el tiempo que no está presente, velocidad final o las posiciones, ¿verdad? Esas eran las opciones, así es como uno escoge la ecuación. ¿Okay? Y aparte de esto, vimos en esa clase la caída libre, ¿verdad? Que la caída libre habíamos visto es un caso especial de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde ya sabemos de antemano que la aceleración es el valor g en la dirección negativa de j, o sea, hacia abajo. Pongámoslo así. O también lo podemos poner como menos 9,8 en la dirección de j, metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Todo eso fue lo que vimos la semana pasada. Y esto es lo que entraría en el quiz que hay hoy y mañana. Entonces, ¿dudas sobre este tema? ¿Lograron hacer ejercicios? ¿Algún ejercicio que hayan intentado y no hayan logrado terminar? Profe, bueno, dirás que yo no, todo bien. Ok, perfecto. Práctica, todo bien, sí. Práctica excelente, ok. Sí, si llevaron Una física, pregunta. dígame. Digamos, en el quiz salen como preguntas teóricas, ¿verdad? Leí en las instrucciones que están en mediación. Pero tipo, por ejemplo, en la pregunta, en el capítulo 1, es como, explique por qué 1 milímetro es igual a 1 centímetro cúbico o cosas así. No, preguntas teóricas, en este tema es un poquillo más difícil. Eh, hace referencia más a, por ejemplo, a ver, por ejemplo, esta idea que, ¿verdad? Yo les había dicho, como la aceleración es constante, la velocidad promedio es igual al promedio de las velocidades. Entonces, ustedes le podrían poner una pregunta que diga, ok, ¿cuál de las siguientes frases es correcta o es verdadera cuando la aceleración es constante? ¿Verdad? Entonces viene un montón de frases y una frase dice la aceleración cambia. Otra frase dice la posición cambia linealmente. Otra frase dice la velocidad promedio es igual al promedio de las velocidades. Y la última frase dice, qué sé yo, no sé,
necesariamente el movimiento se da solo hacia adelante. Entonces, de esas 4 frases, la correcta fue la tercera. La velocidad promedio es igual al promedio de las velocidades. ¿Verdad? Eso es una pregunta teórica. Ok, perfecto. Está bien. Gracias. Con gusto. Los exámenes cortos son de selección única. Entonces, si hay preguntas de ejercicios, pueden salir preguntas teóricas como eso, ¿verdad? Que falso, verdadero, o bueno, que le dan varias frases y usted tiene que seleccionar la verdadera. Puede salir, que tenga que salir no es requisito, ¿verdad? No me acuerdo cómo está el banco de preguntas, como para no alarmarlos, pero no son tan comunes, ¿verdad? Em, puede salir, puede salir. Otra cosa teórica es, por ejemplo, aquella idea que la condición de máxima altura es cuando la velocidad vale, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que valer la velocidad de máxima altura? Sí. 0. Eso es otra cuestión teórica. Son ese tipo de ideas lo que podría salir en una pregunta teórica. Okay. Muy bien. Ok. Entonces, eso es el capítulo 1 y 2. El quiz es entre hoy y mañana. Si tienen algún problema, duda, consulta, me avisa. Pero pareciera que, por lo menos entre los que están conectados, no hay problema. Okay. Ahora sí, en el video apareció el capítulo 3, era 1, y otro video era sobre el capítulo 4. El capítulo 3 trabaja vectores y es el más pesado entre los dos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí hay que ver la definición del vector, ¿verdad? El vector A, que se divide en componentes AX en la dirección de Y, más AY en la dirección de J, ¿verdad? ¿Qué eran las direcciones? ¿Por qué usamos direcciones Y, J en vez de dirección X, dirección Y? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Aquí me faltó una flechita, un segundo. Eso es lo primero que salía en el video. Luego teníamos que, eso que muy grande, un segundo. Ahí está. Luego ver cómo relacionábamos estas cosas. Entonces, por ahí, uno siempre que tiene un vector, uno tiene una flecha, ¿verdad? Y siempre que tiene una flecha, uno puede dibujar un triángulo y el triángulo es la mejor figura geométrica. Bueno, sea duro con el círculo. Y bueno, entonces uno hace ahí triángulos, rectángulos, y entonces uno dice, claro, si esta es la magnitud, ¿verdad? Es el tamaño del vector, es la hipotenusa de mi triángulo, yo puedo conocer algún ángulo, supongamos que esté acá, voy a ponerlo en rojo, y lo voy a llamar zeta. Supongamos que es, entonces lo llamo zeta. Un segundo, ¿dónde está acá? Ok. Entonces el ángulo zeta es ese rojito que está ahí. Ok. Y entonces aquí yo digo, bueno, enfrente, en la dirección vertical, ahí estará la componente Y. Abajo estará la componente X. ¿Verdad? Y de aquí entonces veíamos como por trigonometría, ¿verdad? Yo pregunto, bueno, la X está a la par del ángulo, entonces usará la magnitud del vector y el coseno de zeta, porque está a la par del ángulo. ¿Okay? Por su lado, la Y, en este caso está enfrente del ángulo, ¿verdad? Es opuesto, y como es opuesto, vimos con la trigonometría, opuesto usa seno, entonces uso la magnitud del vector y el seno del ángulo. ¿Verdad? También por ahí, todo esto en qué es el vector, está la cuestión de si tengo las componentes y quiero la hipotenusa, uso Pitágoras, porque tengo un triángulo rectángulo, entonces sería la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Y también podía usar la otra trigonométrica, ¿verdad? Tangente, si uso tangente inverso, ¿verdad? El tangente era opuesto sobre adyacente. En este caso, el opuesto es AY, entonces voy a poner AY dividido entre el adyacente, el que está a la par, AX. ¿Verdad? Todo esto es como paso de componentes a magnitud y de magnitud a componentes, la dirección, que es el ángulo, ¿verdad? Todo eso.
Y ¿verdad? Entonces todo esto lo hacemos porque hay cantidades que necesitan tener, ¿cómo se llama eso? Magnitud y dirección. Perfecto. Y luego entonces venía la parte de cómo sumo. Tengo el vector A, le sumo el vector B, ¿verdad? Ando buscando sumar vectores. Entonces eso da como resultado un vector C. Habían dos formas. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos formas? No, La geometría y Ah. puntico láser de eso. Sí, por ahí. Está la forma Mm. geométrica, muy bien. Y la otra es con componentes. La forma geométrica es bastante sencilla. Si yo tengo que el vector A está acá, es esta flecha de acá. Convertámoslo en una flecha. ¿Okay? Y el vector B, digamos que es esta otra flecha acá. Démosle colores como para poder seguirlos visualmente. Y B lo voy a poner en azul. A lo voy a poner en rojo. ¿Okay? Como para asociarlo mejor aquí. Subrayemos esto en rojo. Y esto en azul. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero sumar esos dos flechas, yo lo que tengo que hacer por el método geométrico es poner la primera flecha. Donde termina la primera flecha, pongo la segunda. Y trazo una línea de la primera a donde termina la segunda. ¿Verdad? Esa nueva línea que empieza y termina, ¿verdad? Tiene un inicio, tiene un final, empieza donde empieza el primero y termina donde termina el segundo, ese es mi nuevo vector C. Y listo, se acabó la historia. Así se suman los vectores. ¿Okay? Y muy bien. Entonces, esa era una forma. Otra forma es con el método algebraico, ¿verdad? En donde yo digo, ok, bueno, este es mi vector A, pongámoslo en rojo, y pongamos por aquí en azul el vector B. Entonces, simplemente cambio esto por B, ¿verdad? Tendrán componentes ambos, ¿okay? Y entonces si yo quiero hacer la suma, entonces yo digo, claro, la suma me da el resultado en X cuando yo agarro el AX y le sumo el BX. Y la suma me da el resultado en Y cuando yo agarro el A en Y y le sumo el B en Y. ¿Verdad? Y listo. Eso me da el resultado. Entonces con estos nuevos dos CX y CY, ¿verdad? Eso me va a formar mi nuevo vector. Entonces, ya con esta de operación de acá, ¿verdad? Sumando X por un lado, Y por el otro. Entonces ya yo sé, claro, el vector C, este de acá, va a ser el CX en la dirección de Y más el CY en la dirección de J, ¿verdad? Ya tengo mi vector por componentes, pero lo tengo. ¿Verdad? Porque es lo mismo poder dibujar la flecha que dibujar las componentes. Sí. ¿Okay? Y eso fue lo que vimos con vectores, que es importante tenerlo claro. ¿Okay? O por lo menos eso es lo que venía en el video. Si quieren ver mucho más detalle, vemos el video. Hoy mi intención es como repasarlo rápidamente y luego ver si hacemos ejercicios. En el capítulo 4, lo que vimos fue el movimiento de proyectiles. ¿Okay? Entonces, ¿qué era lo que se hacía en el video? Lo que se dice en el video es cuando usted lanza una bola globeadita. Cuando usted, bueno, una bola o cualquier objeto que usted lanza, ¿sí? Y hace un movimiento de proyectil, hace como una pancita en el aire, ¿cierto? Se lo tira así, sube y baja, ¿verdad? Entonces el movimiento de proyectil es un movimiento en dos dimensiones. En dos dimensiones, ¿por qué? Porque sube y baja mientras avanza, ¿verdad? Entonces subir y bajar es una dimensión, avanzar y retroceder es otra. Entonces se está moviendo en cada dimensión y a la vez, ¿verdad? Hace esas dos cosas a la vez, entonces es un movimiento en dos dimensiones. Y entonces decimos, en la dirección de J, en la dirección J decimos que aquí está el sube y baja. Y esto es lo mismo que la caída libre. Es una caída libre en el eje Y. En el eje X, ¿verdad? En la dirección de Y, ¿qué es lo que hace? Simplemente avanza. Y avanza uniformemente.
O sea, hace un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Que, si quito el chat, nos recuerda aquí lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, en X hago esto, pero en Y hago esto otro. ¿Ok? Y entonces, gracias a lo que vimos aquí en vectores, que en vectores yo puedo hacer lo de X por un lado y lo de Y por el otro, eso se llama que es linealmente independiente, yo puedo analizar el movimiento de dos dimensiones, analizando lo que pasa en Y, o sea, la dirección J por un lado, y yo cuando solo me fijo en las variables de J, o sea, las variables Y, todas esas variables son de caída libre, entonces ahí puedo tener 4 ecuaciones, ahí tengo una aceleración en Y, una velocidad en Y, una posición en Y, ¿verdad? Y cuando veo lo que pasa en lo horizontal, en el eje Y, es otra historia. Ahí tengo una sola velocidad que es constante, solamente cambian las posiciones, la aceleración es cero. ¿Ok? Entonces puedo ver esas dos cosas por aparte. Si tienen claro lo de la semana pasada, este capítulo 4 es sencillo. ¿Cuál es la única dificultad ahí? Aceptar que estamos trabajando con vectores y que entonces tengo que separar lo que pasa en Y de un lado y lo que pasa en X por otro lado. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas con esto? No, por el momento no. Por el momento no. Perfecto. Entonces, ¿con los vectores sí les fue bien? ¿O tienen alguna duda? ¿O todos están de acuerdo con el compañero? Por el momento el curso de física se ve sencillo, fácil de entender. Ok. Entonces, si todo está tan sencillo, hagamos ejercicios del capítulo 3 y 4. Primero el 3 porque es un tema que va a ser sumamente importante y va a salir de aquí en adelante en todos los capítulos. Solo en energía no sale. Es el único capítulo en que no, pero por ahí puede volver a aparecer. ¿Okay? Y dentro del tema de energía. Fuera el tema de energías, vectores es básicamente la nueva forma de hacer matemática. ¿Okay? Que como pueden ver no es tan difícil. Por ahí, si se acuerdan de trigonometría y lo tienen claro, ¿verdad? Yo les había dado en la lección esa que está grabada, la palabrilla esa, SOHCAHTOA. Eso les va a ayudar un montón con la trigonometría si tienen alguna duda. ¿Okay? Y luego hacemos ejercicios, vamos a hacer varios ejercicios de movimiento de proyectiles, porque haciendo ejercicios de movimiento de proyectiles podemos repasar estos dos temas a la vez. ¿Okay? Entonces así de una vez les sirve para el quiz de mañana, sabiendo que la forma en cómo enfrento el movimiento de proyectiles, simplemente estoy usando la misma lógica que usarían ejercicios de estos movimientos por aparte. ¿Okay? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Igual, esto como es una clase de repaso, la clase es de ustedes. Si tienen alguna duda, queja o comentario, adelante. Para eso estamos acá. Profe, yo tengo una consulta de que a qué hora se habilita y a qué hora se cierra bueno, el quiz. Es que Em, no me he fijado. en teoría debería estar ya habilitado. Déjeme revisarlo. A ver. En teoría aquí dice primer quiz. Sí, ya está disponible para que lo hagan. Se cierra mañana a las 11:59. Una vez que empiezan, tienen 45 minutos para terminarlo. Ok, Ok, perfecto. Gracias. con gusto. Y sí, son 10 preguntas. Ujú. Ok, pero bueno. Ah, mira, les mentí. Un segundito. Y nadie me dijo que les estaba mintiendo. Viendo aquí el libro, no, me equivoqué, capítulo 4. El capítulo 4 vimos otras cosas. ¿Dónde está esto? Avanzo.
Acá. Esto es parte del capítulo 3. En el capítulo 4, esta es la sección 3.3. El capítulo 4 son las fuerzas y las leyes de Newton. Okay. Rápidamente en repaso aquí. ¿Qué son las fuerzas? Bueno, fuerzas cualquier interacción y habíamos visto 4. Detalles se ven en el video del capítulo 4. Que sería la lección 4. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Está el peso, la normal, la tensión y la fricción. ¿Verdad? Por ahí puede ser que alguien empuje o alguien jale. ¿Verdad? Pero estas dos de aquí al final se los dice claramente el enunciado. Las primeras 4 ustedes tienen que poder ser capaz de identificarlas. Y entonces, ¿qué hago con esas fuerzas? Bueno, lo que hago es el análisis por leyes de Newton. ¿Qué hacía la primera ley? La primera ley dice, era la ley de la inercia. Lo que dice es que los cuerpos mantienen su estado de movimiento, ¿verdad? Ahí hacíamos un comentario sobre qué era el movimiento y dónde entraba la fuerza a jugar. Y entonces esto lo explicamos con con la ecuación de que la suma de las fuerzas es 0, ¿verdad? Entonces, como no hay fuerzas, ¿verdad? No hay una fuerza neta, o sea, cuando yo sumo todas las fuerzas que hay ahí, la suma da 0, se cancelan todas entre sí o no hay ninguna del todo, entonces el movimiento se mantiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la segunda ley lo que me dice, esa es la que por ahí alguna gente llama ley de fuerzas. La segunda ley lo que me dice es que si yo sumo las fuerzas y no da 0, el resultado que me da es masa por aceleración, ¿verdad? Y entonces la aceleración cambia la velocidad. Entonces, si la suma de fuerzas da 0, quiere decir que la aceleración es 0, entonces la velocidad no cambia. Si la suma de fuerzas me da algún número, ese número es el resultado de multiplicar masa por aceleración. Y la tercera ley es la ley de acción-reacción. Que era la que me explicaba por qué existe la normal, y cosas, fuerzas de ese tipo. Y simplemente lo que hice es, bueno, si yo hago fuerza, si soy un objeto A que hace fuerza sobre un objeto B, la fuerza con el objeto que el objeto B, con la que el objeto B responde sobre el objeto A, es igual pero en dirección contraria. ¿Verdad? Es igual en tamaño, pero va hacia el otro lado, básicamente. Esa casi no la usamos para hacer operaciones, sobre todo es como para identificar si hay alguna fuerza por ahí. Y entonces, ¿cómo usamos esto? Bueno, ahí yo les he dado varios pasos. Paso número 1, el diagrama de fuerzas. ¿Verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo rápido, un plano inclinado. Pongamos una cajilla por ahí. En el plano. ¿Ok? Entonces, uno dice, bueno, para el diagrama de fuerzas, uno empieza a preguntar, bueno, ¿qué fuerzas hay? Lo hago rápido. Está la fuerza normal, que es la que con la que le responde la superficie a la caja, ¿verdad? La caja empuja la superficie hacia abajo, entonces la superficie le responde con la fuerza normal. Está el peso que jala hacia abajo en la vertical, y eso era importante, es hacia abajo en la vertical, el peso es mg. Uno siempre puede identificar hacia dónde se mueve, ¿verdad? Todos sabemos que si yo dejo esa caja ahí y puede resbalarse, se va a resbalar hacia abajo, ¿verdad? Esta es la flecha de aceleración. Pongámosla en verde para que sea diferente. Estas son fuerzas, voy a ponerlas en rojo. ¿Verdad? Y a lo mucho, ¿verdad? De todas estas fuerzas que conocemos, si yo solamente pongo la caja ahí, puede ser que aparezca la fricción, puede que no. A veces sí, a veces no. En este caso se mueve hacia abajo. Si hay fricción, iría hacia arriba, ¿verdad?
Entonces, ese es el diagrama fuerzas libre, incompleto, ¿verdad? Si uno lo quiere hacer completo, lo que uno hace es plantear cuál es el eje Y y cuál es el eje J, ¿no? Entonces hay que darle dirección. ¿Ok? Y entonces cuando ya tengo claro cuáles son el eje J va acá, el eje Y va acá, y pongo todas esas fuerzas, las pongo en mi diagrama. ¿Para qué? Bueno, para poder hacer triángulos con los vectores. Esa es la idea. Si yo tengo vectores, yo quiero hacer triángulos. De manera tal que uno de sus catetos sea paralelo al eje X y el otro cateto sea paralelo al eje Y. Entonces, para poder hacer eso, la forma sencilla de hacerlo es dibujando plano. Y en un plano inclinado, lo más sencillo, ¿verdad? Es agarrar este plano, a ver si lo logro acomodar acá, ahí está, y girarlo. Y entonces uno lo gira de manera tal que coincida el eje J, que coincida el eje J con la normal, o mejor dicho, que algún eje, en este caso el eje Y, coincida con la aceleración. Eso me simplifica mucho el análisis, ¿verdad? Y entonces, cuando ya yo tengo ahí, cuando ya yo identifiqué dónde quiero que sea mi plano, entonces yo lo que hago es copiar las fuerzas que entonces estén sobre los ejes, ¿verdad? Yo había girado esto. Ahí está. ¿Okay? Excelente. Y entonces aquí me doy cuenta que la única fuerza a la que le tengo que calcular componentes es al peso. Y, ¿por qué al peso? Bueno, porque la normal va en el eje J, entonces la normal solo tiene componente J. La fricción va en el eje Y negativo, entonces solo tiene una componente negativa en el eje Y. Pero el peso aquí yo sí puedo dibujar un triangulito, ¿verdad? Entonces como en el peso yo puedo dibujar un triangulito, al peso le tengo que calcular componentes, ¿verdad? Multiplicar la magnitud por el ángulo, por el seno del ángulo, o multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y saber dónde va cada una. ¿Ok? Entonces ya una vez que uno tiene las componentes, el paso 2 es realizar la suma de las fuerzas. ¿Verdad? ¿Y cómo se suman fuerzas? Bueno, las fuerzas son vectores, los vectores se suman por componentes. ¿Verdad? Entonces, todas las componentes en el eje Y, hago una suma con todas las componentes en el eje Y. Todas las componentes en el eje J, hace otra suma. En este caso, como la aceleración coincide con el eje Y, la suma del eje Y da masa por aceleración y la suma en el eje J da 0. ¿Verdad? Que eran las dos opciones. ¿Verdad? Y a partir de ahí debería ser muy sencillo resolver el problema. Pero bueno, entonces ese era el verdadero capítulo 4 y me disculpo antes me enredé. ¿Ok? Con ese capítulo 4, ¿alguna duda? ¿Lograron ver el video? Sí, todo bien. Todo bien. Ok, entonces voy a buscar algunos ejercicios acá. Entonces, para realizar. Ok, entonces, Profe, dígame. verás que yo en el libro vi un ejercicio que como que no lo puedes resolver, entonces no sé si ahorita lo podemos hacer, Claro. tal vez. ¿Cuál? Es el de la página 63, Ok. el 101. De la 63. Ajá, aquí está el 101. Una pelota Super Bowl. Esa, se deja caer desde una altura. Sí, ese. Perfecto, hagamos eso entonces. Esto es del capítulo 2. Perfecto. Y para ver.
Mm. Ok, voy a copiar 3 ejercicios por acá y si a tiempo hacemos un cuarto. Ok. Entonces, comencemos con el ejercicio que pidió la compañera. Igual si alguien más tenía algún otro ejercicio por ahí que quisiera revisar, lo podemos hacer. Entonces dice, una pelota Super Bowl se deja caer desde una altura de 4 metros. Ok. Suponiendo que la pelota rebota con el 95% de su rapidez de impacto, rebotará a menos de un 95%, a un 95% o más de un 95% de la altura inicial. Ok. Muy bien. Ok, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que tenemos? Hagamos un pequeño dibujo. A ver, yo aquí estoy a 4 metros de altura y a partir de esos 4 metros de altura, ¿verdad? Yo suelto una bola. Esos son 4 metros. Este es el nivel del suelo. Voy a poner 0 ahí. ¿verdad? Y entonces, desde el suelo a 4 metros de altura, yo suelto la bola. ¿Qué velocidad tiene la bola ahí? 0. 0, ¿no? 0, perfecto. Entonces, la bola cae, ¿verdad? Voy a hacerlo como hacia adelantito, como para que cada nueva foto es como un tiempo diferente. Entonces, justo cuando toca la bola acá, va a tener alguna velocidad final, ¿cierto? No la conozco todavía. Voy a llamarla velocidad 1. Esta aquí arriba la voy a llamar velocidad 0. ¿Okay? Entonces, esto es, ¿verdad? La bola viene aquí hacia abajo. Se va desplazando hacia abajo. ¿Okay? Llega acá con esta velocidad. Aquí rebota. ¿Okay? Aquí se da un rebote. Rebota. Y entonces aquí, ¿verdad? En este caso la velocidad va hacia abajo. En el otro caso, aquí como rebota, entonces la velocidad va para arriba, ¿verdad? Porque cuando uno rebota, primero choca con el piso y luego sube. Y al rebotar, entonces va hacia arriba la velocidad. Y entonces ahí tiene una velocidad que vamos a llamar velocidad 2. Resulta que esa velocidad 2 es el 95% de la velocidad 1. Ahora aquí simplemente estoy poniendo lo que dice el texto de otra forma. Pero todo esto usted lo tuvo que haber entendido de lo que el texto dice. Si no lo entendió, vaya, no sé, dígame, me avisan qué es lo que suena raro de lo que estoy haciendo. Pero bueno, entonces lo que me dice es, más bien, aquí cambiemos un segundo las flechas. Vámonos así. Y no, así no. Así. Okay, entonces la velocidad 1 es más grande que la velocidad 2. Entonces que tengo una flecha más grande. Porque la velocidad 2, con la que va hacia arriba, es 95% de la velocidad 1. Okay. Y entonces la pregunta A dice, ok, ¿usted qué espera? Pongamos aquí el 95% de 4 metros. Calculémoslo rápidamente, a ver. Dice que el 95% de 4 metros es 3.8. Ese es el punto ahí como de interés. Digamos que es ahí, que esos son 3.8 metros. 3.8, un poquito más arriba. Como ahí. 3.8 es el 95%. Uy, 95% de 4 metros. ¿Ok? Eso es 3.8. Entonces la pregunta dice, ok, ¿hasta dónde va a llegar? ¿La bola será que llega al 95% de altura, un poco más arriba o un poco más abajo? ¿Qué esperarían ustedes?
Así, el puro batazo, lo que ustedes dicen de... Profe, yo digo que rebota tal vez un poco más abajo porque está perdiendo un 5% em, de la rapidez de impacto. No Ok, sé, estaría pero un poco más abajo de los 4 metros o un poco más abajo de los 3.8. Ya que ya 3.8 es ujú, ujú, quitándole sí. el 5% a los 4 metros. Entonces, por eso mi pregunta es un poco más abajo del 3.8 o un poco más abajo del 4 metros. No, no, entonces sí sería el 4. Entonces supongo que sería más arriba del 3.8, Ok, usted dice que diría entonces yo. sería de entre 3.8 y 4 metros, ahí en algún lugar, entre esos dos puntos. Es lo que creo. Ok, muy bien. ¿Quién da más? ¿Todos están de acuerdo con el compañero? Se pasa los 3.8 metros. Yo, pues, creí lo mismo cuando lo hice. Se cree lo mismo que el compañero. Sí. Ok, perfecto. Di, probémoslo. Esto, ¿verdad? Esta pregunta es interesante porque la parte A es para probar su intuición, ¿verdad? Su intuición, por lo menos la de estos dos compañeros, no sé los demás que no hablaron, pero por lo menos los dos que abrieron micrófonos, la intuición de ellos dice, no llega a los 4 metros, pero sí se va a pasar del 3.8, a pesar de que 3.8 es el 95% de la altura y rebotó como un 95% de la altura, pero es de la velocidad. Pero vamos a ver, ellos sienten, ellos creen que, porque eso es así puro, pura intuición, ellos intuyen que se va a pasar del 3.8, pero no llega a 4 metros. ¿Okay? Entonces, probémoslo. ¿Cómo lo podemos probar? Bueno, lo primero sería calcular la velocidad de 1. Entonces, ¿cómo puedo calcular velocidad de 1? ¿Qué tipo de movimiento es esto? ¿Qué movimiento estamos haciendo acá? Caída libre, ¿no? Perfecto, caída libre. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, en las caídas libres dijimos en el video, en la clase pasada, que podemos usar estas ecuaciones de acá. Entonces, copiamos. Por ahí podemos usar en vez de XY y todo eso, pero bueno, no importa. ¿Okay? Ahí están mis 4 ecuaciones. Ok, yo quiero calcular la velocidad 1. ¿La velocidad 1 es inicial o final? Pongamos aquí la lista de variables. Velocidad inicial, velocidad final, velocidad, posición inicial, posición final, aceleración y tiempo. ¿Qué de todas estas variables conozco? ¿Y qué es lo que ando buscando? Se busca la velocidad final Exacto, la velocidad. y se tiene la aceleración y la altura inicial. Ok, ¿cuánto es la altura inicial? 4 metros, Perfecto. La final, 0. perfecto. ¿Velocidad inicial la tengo o no la tengo? Sí, porque 0. Cero. 0, perfecto. Y la aceleración dijo la compañera que la tengo. ¿Cuánto sería la aceleración? 9.8. 9.8. Perfecto. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Hacia dónde apunta 9,8? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuál? Sería negativo porque va hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, negativo, exacto. Cuidado con eso. Muy bien. Profe, Dígame. perdón, ¿por qué es que era negativo cuando hacia abajo? Yo tenía entendido que era positivo. ¿Por qué es que era negativo? Ah, ambos métodos son posibles. Yo prefiero, por el avance del curso, más adelante vamos a necesitar ver el vector más en forma general, que desde ya se vayan haciendo la idea de que todo lo que apunta hacia abajo es negativo. Entonces, esa velocidad 1, ¿hacia dónde apunta? La velocidad final, ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia abajo, Entonces, esa velocidad me tiene que dar positiva o negativa. negativo. Ah, ok. Exacto. Entonces, sí se puede hacer lo que usted dice,
de separar el movimiento entre cuando va hacia arriba y cuando va hacia abajo. Sí se puede. Pero prefiero que desde ya se vaya mentalizando a que el vector tiene dirección y hacia abajo es negativo, ¿verdad? No tanto por este tema, porque con este tema sí se puede hacer ese arroz con mango. Es un arroz con mango porque por un lado abajo es negativo y luego es positivo y luego es negativo. Y entonces puede llegar a enredar si usted no tiene claro lo que está haciendo. Y puede que no, ¿verdad? Pero para evitar esa posible enredo, mejor tener siempre esa convicción hacia abajo, negativo. Y todo lo que hacia abajo es negativo. Ok, Ok, gracias, profe. con gusto. Ok, muy bien. Entonces no tengo nada del tiempo. ¿Cuál ecuación uso? Si no tengo tiempo. La última. La última, perfecto. Entonces la última ecuación me dice, y voy a copiarla, es esta acá. Y no tengo que despejar porque yo ando buscando la velocidad final y aquí está ya despejado. Lo único que tendría que hacer es sacar raíz cuadrada. Para simplificar un poco esto y que no sea tan así, voy a quitar lo que se hace cero. ¿Qué es cero? Bueno, la velocidad inicial es cero, entonces que no me estorbe. La posición, aquí puse final dos veces, aquí es inicial. La posición inicial es cero. Perdón, la final es cero. Perfecto. Ok. Y entonces, cuando yo quito eso, voy a dejar el paréntesis porque la X queda con un menos ahí. La posición final es la velocidad 1, la velocidad final es la velocidad 1 que andábamos buscando. Y de una vez saco la raíz cuadrada, ¿verdad? Para que no me estorbe. Y yo sé que ahí hay un menos dentro de esa raíz, pero no me asusto. ¿Por qué? Porque como seguí la convención y todo lo que hacia abajo es negativo, ese menos va a desaparecer. ¿Por qué? Porque aquí esto es la raíz cuadrada de 2 por, pongo paréntesis, menos 9,8, que es la aceleración, por, abro paréntesis, menos, que viene en la fórmula, 4 metros. ¿Verdad? Entonces, también, esta es otra ventaja de usar la convención matemática, que todo hacia abajo es negativo. Que mis fórmulas no van a explotar, no tengo que hacerle cosas raras a las fórmulas. Ya estas fórmulas contemplan en sí mismas que, que yo voy a estar trabajando con vectores, ¿verdad? Y que la aceleración va a tener signo, la velocidad va a tener signo, ya eso está ahí metido en esas fórmulas. ¿Cuánto les da esto? 8.85. 8.85. ¿Pero qué habíamos dicho sobre la velocidad? Tiene que ser Que va negativa, hacia abajo. Ujú. hacia abajo. Entonces aquí es donde uno se acuerda esa cosa que los matemáticos insisten, pero que a todos se nos olvida, que la raíz cuadrada en realidad tiene dos soluciones, la positiva y la negativa, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de 4 puede ser 2, pero también puede ser menos 2. Menos 2 por menos 2 da 4 positivo. Entonces, uno siempre escoge el signo. Normalmente, uno no le da importancia a esto. Yo sé, normalmente uno cuando saca una raíz cuadrada a la calculadora lo da positivo y uno lo toma positivo y es feliz con su vida. Pero a veces el signo importa. Aquí el menos no va a ser tan fundamental porque después solo voy a usar el tamaño de este vector. Pero como digo, es bueno ir teniendo esa idea de que lo que va hacia abajo es negativo. ¿Ok? Perfecto, esa es la velocidad 1. Ahora tenemos que la velocidad 2 va a ser el 95% del tamaño de la velocidad 1. O sea, va a ser 0.95 por 8.85. ¿Cuánto les da? El 95% de la velocidad 1. Ocho punto 8.40. Perfecto. 41, perdón. 41, excelente. Muy bien, entonces ahora lo que queremos calcular
es la altura final. ¿Ok? Pero entonces voy a copiar esta lista de datos. ¿Qué datos cambian? ¿Cuáles datos cambian? ¿Cuál es mi nueva velocidad con la que comienzo el movimiento? ¿Con qué velocidad comienzo el movimiento hacia arriba? Con cero. Con esa misma, 8.41. Uy, ¿qué pasó aquí? Creo que es esto. Ahí está. 8.41 metros por segundo. ¿Positivo o negativo? La pongo. Positivo porque va para arriba. Perfecto, positivo por acá para arriba. ¿Cuál sería la altura inicial? 0. Perfecto. ¿Cuánto vale la velocidad final? ¿Conozco cuánto vale la velocidad final? ¿No sería que cuando la Y máxima, que es lo que vamos a buscar, sería 0? ¿O no? Exacto. Cuando la Y es máxima, ¿verdad? La altura más alta, la velocidad en ese punto más alto se hace 0. En este caso, el punto más alto es el punto final, que es lo que ando buscando. Pero la velocidad final se hace 0 porque la velocidad en ese punto. ¿Ok? ¿Conozco algún otro dato? La aceleración. La aceleración, perfecto. Que es 9,8 hacia abajo, ¿verdad? Entonces negativo. ¿Ok? Igual uso esta ecuación porque no tengo tiempo. Y igual quito las cosas que se hacen 0 para que no estorben. Por ejemplo, esta velocidad acá se hace 0. Y la posición inicial está acá. Se hace 0. ¿Ok? Muy bien, eso simplifica un poco la ecuación. Aquí tengo un 0. Y aquí quito el paréntesis porque ya no tengo un signo. Muy bien. Yo lo que ando, voy a cambiar esto por Y. Solo para que se parezca a lo que ando buscando acá. Yo ando buscando esta Y final. Ok, entonces tengo que despejarlo. Lo primero sería entonces pasar a restar la velocidad inicial. Ok. Y ahora mando a dividir eso que multiplica la Y final. Ok. Perfecto. Entonces decimos, ok, la altura debería darme positivo porque está hacia arriba del 0. Vamos a ver si nos da positivo. Tengo el menos de la fórmula, velocidad inicial 8.41 al cuadrado. El 2 por, abro paréntesis, el negativo del 9,8. Y ahora sí, ¿cuánto les da esto? Menos 3,60. 3,60. 3, No, sí, menos 3,60 me dio a mí. puso el menos de aquí arriba y el menos de aquí abajo. Vea que Ah, el no, eso cuadrado todavía no. solamente tiene el 8,41. El menos está fuera del cuadrado. Ah, ok, sí lo puse. Sí, entonces sí me. Perdón, 3,60. Y 1. 3,61. Ok. A todos les dio 3,61. Profe, una pregunta. Digamos que solo porque si yo quisiera sacar el tiempo, Ujú. entonces podría utilizar la fórmula de la velocidad, La que es primera. distancia. Ajá, no, Distancia entre tiempo. No. porque es caída libre. Ajá. Esa fórmula de Ok, distancia entre tiempo, ¿verdad? Usar velocidad como distancia entre tiempo solo se puede aquí. ujú, ok. Em, Entonces, si quisiera sacarlo, tendría que sacarlo con las fórmulas, la 1. exacto. Con Ok. la Fórmula 1 o algo por el estilo. Sí, porque, ¿qué es lo que pasa con esa fórmula de distancia entre tiempo? Si se acuerdan de la presentacioncita que yo les hice adicional, creo que es
Bueno, esa presentación decía que distancia entre tiempo es velocidad promedio, ¿verdad? Y aquí, entonces, en el caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, habíamos dicho que la velocidad en el instante, en cualquier instante, es igual a la velocidad promedio. Pero cuando es aceleración constante, ahí sí no. Ahí voy a tener alguna velocidad promedio, sí, puede ser que sí. Y la velocidad promedio es lo mismo que el promedio de las velocidades. Pero lo que yo estoy preguntando acá, o lo que yo uso en estas fórmulas, o lo que me da en el problema, son velocidades instantáneas. La velocidad al final, la velocidad al inicio, la velocidad en tal punto, ¿verdad? Y cuando son velocidades instantáneas, no puedo usar la fórmula promedio. Solo y únicamente en MRU. Solo ahí sirve. Ok, perfecto. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda con el ejercicio? Perfecto. Entonces pasemos al otro. Aquí tengo dos ejercicios. Estos dos ejercicios son del capítulo 3. Pero uno es de fuerzas y el otro es de movimiento parabólico. En los dos se utilizan vectores, por eso es que ambos están en el capítulo 3. Y como les decía yo, básicamente en todo el libro vamos a usar vectores. Por eso es que el capítulo 3 también tiene ejercicios de fuerzas. Entonces, empecemos practicando con este ejercicio que es de fuerzas y vectores al mismo tiempo. Vamos por acá abajo. Entonces, dice, dos muchachos tiran de una caja en un piso horizontal. ¿Ok? Eso es importante porque eso significa que no hay desniveles y ya sabemos porque vimos el capítulo 4 que el piso va a tener una fuerza normal, la caja va a tener un peso y esas fuerzas habría que tomarlas en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Como el piso es horizontal, el peso y la fuerza normal coinciden en la dirección y como coinciden en la dirección se cancelan entre sí. ¿Por qué? Porque los muchachos jalan de forma horizontal. Entonces, em, ellos no tienen, la fuerza que ellos hacen no va ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente va o al norte o al este, bueno, en algunas de esas direcciones. Pero ese arriba abajo solamente tiene peso y normal. Entonces, como solo tiene peso y normal, la suma de fuerzas en esa dirección arriba abajo es peso normal menos peso. Y eso da 0 en este ejercicio. Ok, y entonces aquí tenemos esos 12 muchachos. Uno jala con una magnitud de fuerza 1 de 50 newtons. Y la otra magnitud de la fuerza es 2, es 100 newtons. ¿Verdad? Ahí el dibujo hace la diferencia. La fuerza 1 tiene una flecha más pequeña que la fuerza 2, ¿verdad? Porque es de un tamaño más pequeño. Ahora dice, encuentre la fuerza resultante, o sea, la suma de las fuerzas, usando el método gráfico y usando el método de componentes. Aquí a mí me queda el método gráfico muy sencillo porque yo estoy en una computadora y aquí puedo hacer cosas muy sencillas. Cuando uno está dibujando en papel, el método gráfico se las puede traer un toquecillo más. Aquí yo simplemente puedo pedirle a la computadora que haga ciertas cosillas y me simplifica mucho la cuestión, ¿verdad? Yo aquí podría entonces hacer lo que estoy haciendo, dibujar flechas o líneas sobre el dibujo que ya está. Entonces ahí tengo la fuerza 1 y aquí tengo la fuerza 2. Claro que sencillo. Y entonces a mí me queda muy sencillo aquí hacer el método gráfico porque digo que la fuerza 1, entonces donde termina la fuerza 1, dibujo la fuerza 2. Y entonces la fuerza resultante va a ir desde el origen hasta en donde se juntan esas dos fuerzas. ¿Vieron qué sencillo? Pero a mí me queda sencillo porque aquí yo puedo copiar y pegar la flecha. Entonces esa es la flecha resultante. Es el método gráfico. Si uno tiene que hacerlo en papel, como les digo, usted tendría que ponerse con regla y dibujar, ver qué tan largo es esta flecha azul y luego en donde termina la flecha roja y hacer otra vez una línea horizontal y de esa línea horizontal hacer un 60 grados hacia el norte y después ahí dibujar y se puede complicar, ¿verdad? No es que se puede complicar, es que equivocarse es fácil, ¿verdad? No sé si ya han llevado
cursos de dibujo técnico, sobre todo en dibujos técnicos, ahí los ángulos, los grados, todas esas cosas, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Un grado es muy fácil pasarse de un grado, ¿verdad? Y todo se descuadra. Pero bueno, ese es el método gráfico. Ahora hagamos la suma por método de componentes. Y hagamos lo siguiente, voy a copiar esto aquí a la par. Entonces, usando por componentes, a ver una cosa. Voy a quitar todo esto. Ok. Y por componentes voy a copiar esto 2 veces para dibujar sobre la imagen 2 veces. Primero me voy a centrar en la fuerza 1. Entonces, y voy a copiar algo lo que hice acá, un segundo. Ok, entonces tenemos que la fuerza 1 es esta que está acá. Perfecto. Ahí está. Y entonces yo puedo dibujarle a esa fuerza 1 aquí una raya aquí horizontal, perdón, vertical. Voy a poner apunteada. Y voy a poner otra raya que es aquí horizontal. También punteada, la voy a poner en rojo. Ok, ese es el triangulito de la fuerza 1. Perfecto. Si lo saco por acá. El dibujo me dice que este ángulo de acá es un ángulo de 30. Okay, estos son 30 grados. Excelente. El enunciado me decía que la fuerza 1 tiene una magnitud de 50 newtons. Entonces, el tamaño de la hipotenusa es 50 newtons. Entonces, si yo quiero la magnitud, perdón, la componente de la fuerza 1 en la dirección norte, ¿cómo calculo esa componente? Con 50 coseno de 30. Ah, bueno, Sí. pero esa es la Y. Sería con seno. Ah, no, no sé. Yo me perdí, perdón. Vea lo más sencillo. ¿Esa línea está enfrente o a la par del 30? Sí, no, al frente sería el eje Y, supongo. Está enfrente. No importa si es el eje Y, el eje Z, el eje pingüino. Eso no importa. Lo que importa es que está enfrente. O sea, es Ujú. opuesto al ángulo. ¿Cuál trigonométrica usa el cateto opuesto? El seno. El seno, ¿verdad? Entonces uso 50 y seno de 30 porque estoy opuesto al 30. ¿Okay? Lo mismo pasa aquí con la fuerza 1 en la componente este. ¿Esta componente está opuesta o está adyacente? Adyacente. Ok, entonces ¿cuál trigonométrica usa adyacente? El coseno. Coseno, muy bien. Eso es lo que hay que ver. ¿Okay? Así es como se usan las trigonométricas. Muy bien, entonces ¿cuánto le da? 50 seno de 30 y 50 coseno de 30. ¿Cuánto le da cada una? Comencemos con la seno. 25. Perfecto. ¿Y la otra? 43.33. Perfecto. Muy bien. Eso es para la fuerza 1. Ahora voy a copiarlo de la fuerza 2. Aquí está acá. Ok. Y si lo hago ahí coincidir, más o menos va por ahí. Ok. Entonces, igual, aquí yo puedo hacer una línea que sea paralela al norte y una línea que vaya paralela al este. Esas líneas voy a ponerlas punteadas igual. Aquí en azul. Dije. Aquí en azul. ¿Sí? Y saquemos el triángulo. Ahí está. ¿Sí?
Entonces así es como se forma el triángulo y ahí lo saco, ¿verdad? Y entonces el dibujo me dice que este otro ángulo de acá es de 60 grados. ¿Ok? La magnitud de esta hipotenusa son 100 newtons, me dice el enunciado. Igual, entonces ahora tengo la fuerza 2 en la dirección norte y la fuerza 2, perdón, la fuerza 2 en la dirección este. ¿Ok? ¿Cómo calculo cada una de ellas? Vamos con la dirección norte. ¿Cómo calculo la dirección norte? La parte de la fuerza que va hacia el norte. Sería 100 seno de 60. 100 seno de 60, perfecto. ¿Cuánto le dan? 86,60. O ya, 86,6. 86,67, pongámosle, redondeando. Newtons. Y entonces el eje X, ¿cuánto le daría? O el eje este. Sería 50, pero profe, en la Y sería 60, 86,60. 86,60. No hay un 6. No, tenía un 2 a la par. Ah, ok, está bien. Perfecto. Y la otra. Entonces el eje X 50. da 50, ¿verdad? Porque serían 100 por el coseno de 60. Ujú. Eso me va a dar 50. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto es lo que uno hace con los vectores. Tienen que estar dibujando todo. No, no, no hace falta estar dibujándolo todo. Aquí yo lo hice como para que sea más sencillo ver dónde salen los triángulos. Lo que yo sí les recomiendo es que dibujen los triángulos si les está costando ver cómo calcular cada componente, ¿verdad? Sobre todo para ver cuál es el ángulo que usted conoce, dónde quedaría el triángulo, cómo serían. Es más sencillo. Evita errores, ¿verdad? Le ayuda a usted a saber cuál es la trigonométrica a usar. ¿Ok? Se lo digo porque no siempre me dan el ángulo que está acá, ¿verdad? No siempre se forma un triángulo de esta manera, puede formarse de otra manera, entonces hay que tener cuidado con eso. Es equivalente, hay varios triángulos equivalentes acá. Eso por un lado. Por otro lado, una vez que usted ya tiene las componentes, entonces usted puede decir, bueno, ok, la suma norte. Entonces en la suma norte tengo la fuerza 1 hacia el norte más la fuerza 2 hacia el norte. O sea, 25 más 86,60. Eso daría 111,60. ¿Okay? Y luego entonces hago la suma hacia el este. ¿Verdad? Aquí en realidad es la suma norte-sur. Si hubiera alguna componente hacia el sur, simplemente la pongo negativa, ¿verdad? Igual aquí la suma este-oeste. Si hubiera alguna componente oeste, la pongo negativa. Entonces en la suma este-oeste, todas van hacia el este, entonces todo bien. Tengo la fuerza 1 hacia el este más la fuerza 2 hacia el este, o sea, 43,33 más 50, o sea, eso le da 93,33. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el vector resultante? La fuerza resultante sería, ¿okay? Y voy a ponerlo así, 93,33 hacia el este más 111,60 hacia el norte. ¿Okay? Ahora, si yo quiero el tamaño de la fuerza resultante, ¿cómo lo consigo? Por Pitágoras. Pitágoras. Entonces, ¿cómo hago Pitágoras? Sería la raíz cuadrada de 93,3 al cuadrado. Más
111.6 al cuadrado. Exacto, eso en la raíz cuadrada. ¿Cuánto les da? 145.46. Perfecto. 145.46 newtons. Ok, y si yo quiero la dirección, ¿cómo consigo el ángulo? Con tangente menos 1, tangente sí, sobre CY sobre CX, que bueno, sería la fuerza 3. Ok, entonces pongo tangente a la menos 1. ¿Qué arriba y qué abajo? Sería CY sobre CX. Ajá, ¿cuál es el Y en este Ahora caso? sería 111.6 sobre 93.3. Perfecto. ¿Cuánto les da eso? Recuerden que tan a la menos 1 es shift tan. Me dicen cuánto les da. Eso da 50.1, bueno, 50 grados. 50.1 grados, pongámoslo así mejor. Excelente. Entonces, ya tengo que es 50.1 grados y son 45, punto 46. Voy a copiar esto acá. Ok, entonces ya yo sé que el largo de esta flecha negra va a ser 145.46. Ahora me queda saber si este ángulo de 50 es el ángulo que hay del este hacia el vector. Ahora lo voy a poner en fucsia. O si es el ángulo que hay del norte hacia el vector. ¿Cuál de esos dos es? Se lo voy a poner en anaranjado. Entonces, ¿cuál de los dos ángulos es? ¿Es el anaranjado o el fucsia? ¿Qué dicen ustedes? Tienen que poder decirme cuál de esos dos es. Porque pudo ser cualquiera de los dos. La pregunta es cuál. Creo que fucsia, ¿Por qué? porque si tangente es opuesto sobre adyacente, Ujú. entonces si se traza, digamos, los ejes en ese dibujo que está ahí, bueno, en la línea del eje Y, el eje X, sería opuesto sobre adyacente, que eso fue lo que hicimos. En cambio, si lo vemos del otro lado, el ángulo sería CX sobre CY. Ok. Pero no sé. Entonces, a ver si le entendí su argumento. Está correcto que es el fucsia. Y supongo que el argumento sí lo pensó bien. El opuesto aquí, ¿verdad? Tangente es opuesto sobre adyacente. 111 es el norte y aquí la línea norte, ¿verdad? Si yo trazo aquí la línea norte, creo que a eso se refería la compañera. Si yo trazo aquí la línea norte, ese es el 111, es el opuesto al fucsia, ¿verdad? Esa es la línea de 111. Ajá, exacto. ¿Verdad? Entonces, Y como si es se hacen revés, entonces a la hora de sacar los cálculos tendremos que haber puesto 93.3 sobre 111. exacto. Bien. Exacto. Entonces, si yo le doy vuelta a la fracción, me va a dar un resultado, porque por eso se usa tangente, porque siempre voy a obtener un resultado y el resultado que me da sería el otro, el anaranjado, si yo le doy vuelta a la fracción, ¿verdad? Porque todo lo que importa es, como dijimos antes, como dijo la compañera, cuál es el cateto opuesto. En este caso, el norte es opuesto al rosado, ¿verdad? Por lo menos la parte norte del triángulo es opuesta al rosado. ¿Ok? ¿Todos entendieron eso? ¿Alguno con alguna duda? Perdón, profe, ¿cuál es la razón de por qué el ángulo fucsia es el que estamos buscando? Ok, porque tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Verdad? Eso por definición. Entonces aquí tengo que puse 111 como mi cateto opuesto. Lo voy a poner en rojo.
Ok, si entonces el cateto opuesto. Si yo a este vector negro, que era el resultante, ¿verdad? Es el vector resultante, lo voy a poner en gris, tal vez sea mejor. No, lo voy a dejar en negro. Ok, si yo a ese vector negro le pongo las componentes, ¿verdad? Como hicimos acá, le dibujo el triángulo. El triángulo que le voy a dibujar tiene esta línea acá, es la línea, voy a ponerla esto así en rojo, la línea del 111. ¿Ok? Y aquí abajo está la línea del este, que era la del 93. ¿Ok? Ahí se forma ese triángulo. Voy a copiarlo aparte. Ahí se forma ese triángulo, donde tiene 111.60 hacia el norte y 93.3 hacia el este. ¿Lo ve? Y entonces dijimos tangentes opuestos sobre adyacente. Entonces yo puse 111 como opuesto. Entonces el ángulo que es opuesto a 111 es el ángulo rosado. ¿Verdad? Ah, ok, ok, ya entendí. Muchas gracias. Con gusto. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda con el ejercicio? Entonces, como pueden ver, con vectores vamos a estar haciendo eso. Vamos a estar calculando componentes, vamos a estar sumando por componentes. A veces les vamos a pedir que de la magnitud de la fuerza resultante, a veces no hace falta siempre, ¿verdad? Sobre todo cuando cuando veamos los ejercicios del capítulo 4, no hace falta. ¿Por qué? Porque uno lo que anda buscando es la aceleración. Entonces, como uno hace coincidir algún eje con la aceleración, solamente uno hace la suma en ese eje que sea igual a masa por aceleración y de ahí despeja, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener claro todo esto, calcular componentes, cómo puedo pasar de las componentes a la magnitud, cómo le calculo el ángulo, cuál es el ángulo que me está dando, todo eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Eso es el tema de fuerzas y bueno, vectores y fuerzas. Y el último ejercicio que había copiado es este de por acá. Voy a ponerlo aquí abajo. En este ejercicio, entonces, tenemos una persona que está en un puente, tira una bola, una piedra, creo que es, una piedra. Y entonces aquí vienen los datos. A ver, dice, el puente está 20 metros arriba del río, ¿verdad? Ahí es donde sale la piedra lanzada. Y un río, ok, tiene una velocidad inicial, la piedra tiene una velocidad inicial de 12 metros por segundo dirigida a 45 grados por arriba a la horizontal. Aquí está el ángulo que me lo dibuja la figura, ¿verdad? Y ahí está la velocidad. ¿Ok? Luego dice, ¿qué alcance tendrá la piedra? El alcance, ¿eso sería en el horizontal o en la vertical? Alcance. ¿Qué me están pidiendo ahí? ¿Qué tan lejos llegan a la vertical o qué tan lejos llegan a la horizontal? En horizontal. En la horizontal, ¿ok? Muy bien, entonces quiero ver qué tan lejos llega en la horizontal. Eso es lo que me pide la parte A. Parte A me pide alcance. Esto es lo mismo. Entonces, ¿qué tan lejos llega en la Profe, horizontal? Dígame. profe, una consulta. Si, digamos, si fuera vertical, más o menos como qué palabras se usaría En la en ese caso. vertical lo que me pueden preguntar es cuál es la altura máxima. O, sí, o a qué altura se lanzó, ¿verdad? Porque me dan un Ok, montón de ok. datos más, pero entonces me dicen, bueno, ¿a qué altura se lanzó? O cosas por el estilo. Siempre en la vertical, en este tipo de ejercicios, va a hacer referencia a la altura. La palabra alcance, de una vez, alcance horizontal. Eso es una Perfecto. conexión directa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí varias cosas. Con este tipo de ejercicios, el paso 0, paso 1, el primero de todos los pasos es repartir la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial que me lo dan como magnitud y dirección. Me dicen 12 metros por segundo con un ángulo de 45 grados sobre el horizonte. ¿Ok?
Entonces aquí me están dando magnitud y dirección. Pero yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí que trabajar con el eje X por un lado y trabajar con el eje Y por el otro. Entonces yo necesito poder separar esto en la velocidad inicial en X, ¿verdad? Que iría en la dirección Y, más la velocidad inicial en Y, que sería la que va en el eje J. ¿Verdad? Eso es lo que yo necesito, porque yo necesito usar las componentes X en X y las componentes Y en Y. Entonces tengo que hacer esa separación. ¿Cómo hago esta separación? Con OX, bueno, sacando OX primero, ¿verdad? Sería la velocidad inicial, que sería 12 por coseno de 45. Exacto. Aquí entonces la compañera una vez nos dijo, va con coseno, excelente. Voy a dibujar el triangulito solamente por si alguno tiene la duda. La velocidad inicial es esta de acá. Voy a exagerarlo un poco para que sea fácil verlo. Ok, lo voy a poner en azul. Esa es la velocidad inicial. Y entonces el triangulito lo formamos acá. Ahí más o menos. Entonces aquí me dicen que el ángulo de 45, voy a tratar de dibujarlo ahí más o menos, voy a ponerle en rojo. Es ese ángulo, ese es el de 45. Entonces de una vez aquí decimos, claro, la velocidad inicial en X es adyacente. Entonces usa coseno. ¿Okay? Todo eso, espero que haya sido lo que haya pasado por la mente de la compañera. Está en lo correcto en todo caso. Entonces es la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que son 45. O sea, 12 por coseno de 45, ¿cuánto le da? 8.49. Perfecto, 8.49. Y entonces la velocidad inicial en Y, ¿cómo la calculo? Con lo mismo, pero con seno. Es Y lo mismo. daría como Ok. Es lo mismo con seno y tiene toda la razón la compañera. El 45 da lo mismo en seno y coseno. Entonces, excelente. 8.49. Okay. Aquí da lo mismo, entonces no importa. Pero siempre es bueno asegurarse que estamos usando los valores correctos. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Entonces ya tengo cuánto es la velocidad inicial en X y cuánto es la velocidad inicial en Y. Ahora sí, me pide el alcance horizontal. Veamos las variables en X. Las variables en X tienen la posición X inicial, la posición X final, la velocidad en X, ¿verdad? Y el tiempo. ¿Cuáles de estas variables conozco? ¿Cuál me piden? le piden la R máxima, la X máxima. La X final, ¿verdad? Que sería la que me daría la R máxima. ¿Ok? Eso es lo que me piden. ¿Cuánto valdría la posición inicial? Pero 0. ¿Y la velocidad en X? 8.49. Perfecto, 8.49. ¿Tengo el tiempo? No, Ok, tampoco tengo el tiempo. Bueno, tengo dos incógnitas. Es un problema porque la ecuación que tengo en X me dice que X final es igual a X inicial más velocidad por tiempo y solo tengo esta ecuación, ¿verdad? Entonces puedo quitar la X inicial, muy bien, pero me falta el tiempo. ¿Tienen alguna idea de cómo puedo obtener ese tiempo? dije sacándolo. Um, ¿De dónde? puede hacerse con la fórmula de, 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 de caída libre, ¿no? ¿Cuál fórmula de caída libre?
Pues Profe, bueno, esa no es como la altura por entre la gravedad o algo así. ¿Se puede usar esa? Sí, va a dar eso. Lo que ustedes están haciendo es entonces analizando la parte vertical. ¿Okay? Entonces, cuando analizo lo vertical, vamos a llegar a ese resultado que ustedes están diciendo, pero voy a analizarlo desde cero. Tengo todas las variables verticales, ¿verdad? Y este tiempo de acá, que tampoco conozco, va a ser el mismo tiempo que acá, ¿verdad? Porque lo mismo, es el mismo tiempo que dura avanzando que el tiempo que dura en subir y bajar. Entonces, del movimiento vertical, o de la parte del movimiento que es en lo vertical, yo puedo saber que empieza a una altura 20, llega hasta el río que está a 0, y la velocidad inicial, la velocidad final no la conozco, la dejo ahí en blanco, la velocidad final inicial es 8.49 metros por segundo, hacia arriba, importante. Y sería diferente si la tira hacia abajo, por ejemplo. Y la aceleración, menos 9,8 por segundo al cuadrado. Y entonces, como no tengo velocidad final, lo que uso es la ecuación que y final es igual a la y inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Okay? Y de aquí espejo el tiempo. Importante mencionarlo porque es una ecuación cuadrática. ¿Cómo espejo el tiempo en esta ecuación? Que yo lo que ando buscando acá es el tiempo. ¿Alguna idea de cómo se espeja? Más sencillo de lo que pueden estar pensando. Sumamente sencillo, pero tal vez se les olvide. ¿Es igual a cero? Lo igualo al 0 y después. Es un buen inicio, así es como se empieza, se iguala a 0 y después ¿qué se hace? bueno, creo que C era igual a A más B más C al cuadrado, si no me equivoco. Más sencillo, la calculadora lo resuelve por ustedes, no hay problema. Sí, es una cuadrática, hay un montón de formas de resolver la cuadrática. Eso que decía la compañera, 0 es igual a A por T al cuadrado más B por T más C, ¿verdad? Entonces lo importante aquí es ver cuáles son estas tres variables, ¿verdad? Sobre todo lo importante es ver cuáles son esas tres variables porque lo pueden meter en la calculadora, no hay problema. ¿Verdad? Si tienen de las grises, era el mo 5, 3, ¿verdad? Y listo. Si tienen de las blancas, lo siento, no tengo blanca, nunca he usado blanca, no sé cómo se usa. Pero bueno, entonces sí, lo importante es igualarlo a 0. Y aquí es sencillo porque la velocidad final, perdón, la altura final es 0. Entonces de una vez ya se iguala a 0. Entonces dice, 0 es igual a la altura inicial. Voy a darle vuelta a esto un segundo.
para que quede igual acá. Entonces, menos 9,8 dividido entre 2 por el tiempo. Más la velocidad inicial, 8,49 por el tiempo, este tiempo, aquí está el cuadrado, más la posición inicial, 20, ¿verdad? Entonces, este de acá sería este de acá, sería la C. ¿Okay? Y voy a cambiar aquí un toque los colores. La velocidad inicial es el que va con el tiempo, es este de acá. Y la aceleración entre 2 sería entonces el que va con el tiempo al cuadrado. Es menos 9,8 sobre 2, ¿verdad? Entonces ya lo pueden meter en la calculadora y eso le va a dar dos opciones. Me avisan cuánto les da. Si lo quieren hacer a mano, pueden hacerlo a mano, pero también lo pueden hacer a calculadora, no hay problema. Nosotros sabemos que ustedes, si llegaron a esto y saben que hay que usar la calculadora, es que saben lo que está pasando. Menos 1,83, creo. Es que Men- salía una fracción primero y luego salió menos 1,82. Menos 1, ok. Menos 1,82. ¿Y la otra cuánto la hago? Más 1,82. Más 1,82. ¿Le da las dos iguales? Sí, o tal vez lo hice mal. Volverlo a hacer. Sí, mejor voy a hacerlo yo también, a ver. Puede que sí, me suena raro que sean los dos iguales, pero puede que sí, hay una probabilidad, pero no. Mm, No, no dan las dos iguales. Asegúrese poner los menos, ¿verdad? El menos 9,8 entre 2. Ok. Entonces las respuestas son 3,06 segundos. Y la otra da menos 1,33 segundos. Ahora, insisto, los signos son importantísimos aquí en este tipo de problema. Okay. Sí, llegaron a ese resultado. ¿Pruebe? Dígame. Es que yo lo intenté con la otra fórmula, con la que no es cuadratica, la que es y es igual a y0 más un medio por la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Ajá, Es acá. digamos, Ujú. ajá, y a Y 2,41. O sea, mi pregunta más que todo es, digamos, ¿cómo sé si debería usar esa fórmula o la otra que usamos? aquí el problema es lo siguiente. Voy a ir cambiando las X por Y. Y usted usó esta de acá, ¿cierto? Ah, ¿Qué valor de velocidad final puso? sí. No, la puse como si fuera cero. Ujú. Ah, pero ¿cuánto? ¿Dónde la velocidad de cero? En Y. Más bien nos piden una velocidad. Sí. Ah, perdón. Sí, que más bien nos piden la velocidad final antes de llegar al agua. Es Exacto, otra. Ujú. exacto. Pero ¿en qué punto de Y? Eso sí es importante tenerlo claro. ¿En qué punto de todo el movimiento vertical la velocidad se hace cero? Ajá. En Y. ¿Cuándo la velocidad en Y se hace cero?
cuando en la altura, digamos, cuando es Y máxima. Exacto, en Y máxima. Entonces usted ahí lo que calculó fue cuánto tiempo le toma a la piedra de 20 metros hasta el punto de máxima altura. Entonces sí calculó algo con sentido, pero es el tiempo hasta máxima altura. Ajá. ¿Ok? Por eso hay que tener cuidado con lo que uno pone. Y es importante tener claro cuáles son estos puntos, ¿verdad? Aquí yo siempre que hago esta lista, parto de un punto inicial hasta un punto final. Entonces hay que tener claro dónde estoy colocando todo eso. En este análisis, mi punto inicial es aquí arriba, parece tonto decirlo, pero es importante recordarlo, que aquí empiezo y mi análisis termina, el punto final es aquí abajo. Como usted puso la velocidad 0, usted forzó a que el punto final fuera aquí arriba. Sí, entiendo. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien. Ok, entonces ya tengo el tiempo. Voy a tomar el positivo, ¿verdad? ¿Qué significa el tiempo negativo? Bueno, el tiempo negativo hubiera sido si yo sigo este movimiento aquí, para atrás, el tiempo que le hubiera tomado desde el río hasta donde lo tiro, ¿verdad? Ese es el otro tiempo, por eso es más cortito. Porque vean que después de que yo lo tiro es un movimiento más largo, entonces dura un poco más. ¿Okay? Y ahora sí, entonces ya puedo venir aquí arriba y decir, claro, el tiempo ya lo conozco, son 3.06. Y ya puedo venir aquí y decir, claro, posición en X inicial es 0, que no me estorbe. Entonces la posición final simplemente va a ser la velocidad en X, 8.49, por el tiempo 3.06. ¿Cuánto les dio el alcance? Profe, perdón, sé que no tiene nada que ver, pero ¿cómo le quito el modo de...? Ah, modo 1. Ah, ok, gracias. Con gusto. Sería 25.97. No, 25.98. Ok, avanza 25.98 metros. Perfecto. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, yo tenía una pequeña duda de al principio con la velocidad inicial, de cuál era la razón por la que se dividía para calcular coseno y seno. Eso no me quedó muy claro. Ah, porque la velocidad es un vector. Ujú. Entonces, esta velocidad que me dan acá, 12 metros por segundo con 40 grados, es la magnitud de ese vector con el ángulo, con su dirección. ¿Ok? Ok, Y aquí ok. es 45. ¿Ok? Y entonces, para poder hacer la matemática, para poder utilizar las ecuaciones, yo lo que utilizo son las componentes. No utilizo la magnitud del vector. Yo uso las componentes, ¿verdad? Está la componente en Y y está la componente en X. ¿Ok? Ok, ya entendí, ya entendí. Ujú. Ok, Perfecto. perfecto. Gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces ahora me pide con qué velocidad llega la piedra al agua. ¿Cómo calculo eso? Tengo una pregunta. En Ujú. ese caso, digamos, si quisiéramos usar una de las fórmulas de caída libre, por ejemplo, la que usamos para, bueno, la que tiene velocidad cuadrada, es la velocidad final cuadrada es igual a la velocidad inicial cuadrada más
2 Ujú, por la aceleración por x final menos x inicial. ujú. Si hiciéramos eso, la aceleración la usaríamos como 9.8. Y sí, por lo que le acabo de decir el compañero, aquí solamente estamos usando la parte Y de los vectores. Ok. ¿Ok? Entonces, Entonces, por ujú. ejemplo, no es como que podamos combinar ambos, ¿En qué ¿verdad? sentido? No es digo, o sea, por ejemplo, este dice que es x menos x, x final menos x inicial. No podríamos poner como 0 y lo que nos dio que sería 8.49. No, perdón, el otro resultado que nos dio antes de la R máxima, que es, 25.98. ajá, Sí, no, yo tengo que, eso es importante, tengo que tener claro cuándo estoy usando las componentes X y cuándo estoy usando las componentes Y. No las ok. mezclo. ¿Puedo mezclarlas? Sí, podría mezclarlas si yo, qué sé yo, por ejemplo, en la ecuación de aquí arriba, la ecuación de X, yo despejo la T y después la sustituyo, ¿verdad? Pero ahí estoy agarrando la ecuación en X, estoy despejando la variable tiempo, que yo sé que es la misma variable tiempo que está en Y. Ujú. ¿Me entiende? Ahí sí puedo mezclar si hago este tipo de operaciones. Que ese tipo de operaciones las hago cuando solo tengo letras. Entonces puedo hacer ese tipo de operaciones. Pero si tengo números, yo puedo calcular ¿verdad? La variable en Y, lo calculo con las variables Y, ¿verdad? Con las componentes Y. Y qué sé yo, en este caso, por ejemplo, calculamos el tiempo y ya sabemos que es el mismo tiempo que dura en subir y bajar que el tiempo que usa para avanzar, ¿verdad? Porque hace las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, literal, es el mismo tiempo. Entonces, despejo el tiempo en las componentes verticales, ¿verdad? Ya obtengo que es 3.6 y ahora lo puedo usar en las componentes horizontales. ¿Ok? Así los puedo mezclar. Pero si estoy analizando la parte vertical, la fórmula de la parte vertical solo usa las variables o las componentes verticales. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces, ahora quiero la velocidad con la que llega la piedra al agua. ¿Cómo calculo eso? Bueno, usé la misma fórmula que le dije que sobre la pregunta. Velocidad final al cuadrado. Puedo usarla, Sobre, tiene toda la razón, sí. Em, pero le va a hacer trampa, hay una más fácil de usar. Cuando yo veo aquí, podría usar esa para no usar el tiempo, y eso sería una forma segura, bueno, usémosla. Es una forma segura, ya que de inicio yo no conocía cuánto era el tiempo. Esta fórmula me da la velocidad final en Y, y, y no uso el tiempo. Y está bien, despejarla sencilla, de todas formas, por aquí quito esta de acá, y saco la raíz cuadrada, y listo, ya se acabó la historia. Nada, el otro mundo. Igual es un poquito más larga de lo que yo tenía en mente. Yo lo que tengo en mente es que ya yo conozco el tiempo. 3.06, ¿verdad? Entonces podría usar la primera. Cualquiera de las dos, como le digo, debería dar el mismo resultado. Además, probémoslo. Si no da el mismo resultado, es que algo tenemos mal. Pero tiene que ser el mismo resultado. Aquí con esta ecuación sería velocidad inicial. Es 8.49 más aceleración, que sería el negativo de 9,8 por 3.06. ¿Cuánto le da esta? menos 21.50. Menos 21.50. Y la compañera proponía usar esta otra. Probémosla. Dice velocidad inicial al cuadrado, 8.49 al cuadrado, más el 2, perdón, 2 por la aceleración, que está en negativo 9,8, por en negativo la altura inicial, menos 20.
Todo eso entre la raíz, ¿cuánto le da? 21.54. 21.54. Insisto, una raíz cuadrada se puede escoger el signo, sabemos que va hacia abajo, entonces negativo. Vean que la diferencia está acá. Si yo redondeo a 3 decimales, que yo les he dicho, solo usemos 3 dígitos, da lo mismo. ¿Verdad? Entonces ambas ecuaciones están correctas. Yo prefiero esta porque me parece un poco más corta, más rápida de poner en la calculadora, pero ambos pasos son correctos. ¿Ok? Ahora, ¿es este el resultado final? ¿Es esta la velocidad con la que golpea el agua? ¿Qué dicen ustedes? Creo que no. ¿Por Digamos, qué? sería el instante antes de tocar el agua. Cuando ya toca el agua es cero. No, no es cierto. Si cuando toca, si cuando la piedra toca el agua, la velocidad es cero, se quedaría en la superficie. Pero esa piedra, ¿se va a quedar en la superficie o se hunde? Supongo que se hunde. Se hunde, entonces lleva cierta velocidad, ¿verdad? Entonces no va a ser exactamente cero cuando toca. ¿Ok? Sobre todo porque es agua. En el piso, tocar el piso es un poco más caótico porque hay el choque. Lo veremos más adelante lo que se hace en un choque. Pero bueno, igual es la velocidad justo antes de tocar el piso lo que necesitamos aquí averiguar. Pero será esta. Ya, 21.5 y listo. ¿O hay algo más que tengo que hacer? ¿Deberíamos sacar el X y el Y? ¿O no? ¿Sacar el X y el Y? Sí. Está la parte en Y, ¿verdad? En la vertical, ¿verdad? Pero cuando me piden así, la velocidad en general, lo que me están pidiendo es la magnitud de la velocidad final, ¿verdad? Y recordemos que entonces tengo la velocidad final en Y y tengo la velocidad final en X, ¿verdad? Y entonces, como estoy aquí con la magnitud de la velocidad final, ¿qué era lo que tenía que hacer? Usar la fórmula que usamos antes, ¿Cuál? la de que es velocidad final, que es igual a velocidad inicial por aceleración por tiempo, más la aceleración por tiempo. ¿Se puede usar Eh, eso? sí, pero eso ya lo usamos acá. Ya vimos que entonces la velocidad final en Y es 21.5, menos 21.5. Yo lo que estoy diciendo es aquí para la magnitud de la Ah, velocidad. ok, ok. ¿Sí? Para la magnitud, cuando era magnitud, entonces usamos Pitágoras. ¿Ok? Entonces, la velocidad final en Y ya sabemos que da, ¿verdad? Menos 21.5. Aquí el menos es parte del cuadrado, así que no hay problema. ¿Y cuánto sería la velocidad final en X? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto sería la velocidad final en X?
Sí, es que, bueno, estaba pensando en si se puede usar la fórmula de la X máxima, que es la velocidad en X por el tiempo. Mm, sí, pero aquí ya está, ya lo usamos antes. Sí, no. O sea, decía como para sacar la velocidad en X, pero no sé. ¿Qué tipo de movimiento hacen X? ¿Sería la misma velocidad? Sí, ¿por qué? ¿Cómo se Por llama ser ese movimiento? rectilíneo uniforme. Sería la velocidad constante. Exacto. Entonces, estos 8.49 empiezan en X y terminan en X y siempre serán en X. Entonces los ponemos aquí, 8.49 al cuadrado, porque esa es la velocidad en X. X siempre va a tener la misma velocidad porque el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo metemos en la raíz cuadrada y ¿cuánto dice que da? Veintitrés punto dos. Ok, 23.2 metros por segundo es la velocidad con la que llega el agua. Okay. ¿Cómo sé que tengo que sacar la magnitud? Porque me pide la velocidad en general. Okay. Y 21.5 solo es en Y, 8.49 solo es en X. Ahora, yo necesito la velocidad en su total. Okay. ¿Dudas? De no por el momento, profe. Perfecto. Ok, y eso era lo que quería hacer hoy. Insisto, entre hoy y mañana tienen el quiz, el examen corto del capítulo 1 y 2. Ok. Em, y bueno, la otra semana será el del 3 y el 4. La otra semana tenemos que ver capítulos nuevos. Voy a tratar de hacer más ejercicios de fuerza en algún momento. Pero bueno. Entonces, igual seguimos el cronograma que yo les puse ahí. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a tratar de ahorita mismo corregir esta cuestión de que bloquearon ese video. A ver qué rayos puedo hacer con eso. Y, y sí. Y voy a subir también este video para que lo tengan por ahí de si quieren, no sé, repasar. Ok, María José, está levantando la mano, dígame. Profe, quería preguntarle si iba a subir el documento que está utilizando para los videos. Sí, no pude subirle los pasados, pero voy a tratar entonces de subir los 5 documentos que he usado. ¿Está bien? Ok, Voy a gracias. hacerlo una vez. Perfecto, con gusto. Igual, lo que haré entonces va a ser una carpeta general ahí como abajito donde está el link para el YouTube. Ahí mismo voy a hacer una carpeta en mediación y ahí subo todo. Estamos. ¿Dudas, quejas, comentarios? Profe, vieras que yo le quería hacer una consulta. Dígame. Es que vieras que, bueno, yo estoy matriculada en este grupo y cuando me metí a mediación me salen las cosas del grupo 2 y no de este grupo. Entonces no sé si eso es un error de mediación o si será, no sé. Vuelva a ingresar, a ver si ahora, o sea, recargue la página, a ver si ya le sale lo de nosotros.
Y ya ahora sí. Y ahora sí, perfecto. Muy bien. Gracias. Con gusto. Ok, entonces si no hay más dudas, quejas o comentarios, quedamos por acá.